todos. En nombre de Café Salud y el Ministerio les damos el agradecimiento por su asistencia. Les ofrecemos una disculpa por haber iniciado 30 minutos después. Estábamos esperando a que todos los invitados llegáramos a la capacitación. El día de hoy vamos a hacer una capacitación sobre la resolución 1328 para que todos pues obviamente nos preparemos a su salida el próximo 1 de septiembre y pues aclaremos una serie de pronto las dudas que se nos estén presentando con respecto a la salida de la resolución. Para esto pues obviamente nos acompañan representantes del Ministerio, quienes nos van a dar una charla y nos van a aclarar todas las dudas que tengamos en este tiempo de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Hacia las 10 de la mañana vamos a tener un break y van a estar dos funcionarias de Café Salud pasando por cada una de las salas, pasándoles a ustedes un papelito para que hagamos las dudas con respecto a todo el desarrollo de la capacitación. Las dudas al final de la charla serán aclaradas por los representantes del Ministerio. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Los dejo en compañía pues del Ministerio, del doctor Álvaro Rojas, quien hace la bienvenida y nos presenta a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya como lo comentaron, soy Álvaro Rojas Fuentes, director de Administración de Fondos de la Protección Social. Me acompaña la ingeniera Dolio Valle, la jefe de la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones del Ministerio, la ingeniera Patricia Delgado, quien está liderando este proyecto desde el punto de vista tecnológico, la doctora Olinda Gutiérrez, subdirectora de beneficios, el doctor Rafael, representante de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud, Rocío Torres, la subdirectora técnica de la Dirección de Administración de Fondos, y Mayra, que hace parte del equipo médico de la Dirección de Administración de Fondos. Para efectos de poder perfilar la presentación, nos gustaría que nos ayudaran con dos temas. Primero, quienes han escuchado la capacitación, la socialización que ha venido realizando el Ministerio sobre esta resolución 1328, que levanten la mano y digan, hemos escuchado, hemos ido a hemos asistido a videoconferencias o hemos ido a las capacitaciones presenciales del Ministerio. Ok, listo. Y el segundo tema también es ¿qué tanto hay de personal médico, asistencial, digamos, que se encarga directamente de atender al usuario, al paciente? ¿Qué tanto es administrativo y qué tanto son ingenieros de sistemas, personal técnico? Entonces, médicos, asistenciales, médicos, enfermeras, nutricionistas, optómetras. Ok, listo. Administrativos. Y técnicos, ingenieros que se van a encargar de hacer los ajustes a los sistemas. Listo. Entonces ya. Bueno, entonces en la mañana vamos a desarrollar la sesión en dos partes. La primera, digamos, por eso era importante saber quiénes habían escuchado esta charla antes. Entonces vamos a hacer una presentación de la resolución con algunas precisiones de orden general. El énfasis no va a estar puesto ahí, va a estar puesto en la segunda parte, y en la segunda parte vamos ya a mirar con detalle algunas especificaciones del aplicativo, particularmente el anexo técnico que vamos a manejar para la resolución 1328. Entonces, la primera parte la voy a hacer yo y ya la segunda parte la van a hacer las ingenieras. Listo. Entonces, en el tema de la primera parte,
vamos a mirar unos elementos de contexto, unos objetivos, la comparación entre lo que hoy tenemos con la resolución 5395 versus la resolución 1328, como en los grandes componentes, las precisiones de orden general, las rutas que se han previsto en la resolución para efectos de acceder a los medicamentos, procedimientos e dispositivos no cubiertos con los recursos de la UPC, algunas precisiones respecto a las juntas médicas, su operación, respecto a la garantía del suministro, la presentación de solicitudes derivadas de fallos de tutela y finalmente el plan de contingencia. Entonces, tres datos que son importantes para efectos de contexto. Lo primero, señalarles que en la vigencia 2015, ante el FOSIGA, las EPS presentaron 7.015.000 recobros. De esos 7.015.000 recobros, se aprobaron 5.797.545 recobros. Esos recobros que se presentaron por 4.507.824 usuarios. Esto de entrada nos pone, digamos, la magnitud de, si se quiere, de la necesidad de atender por parte del aplicativo, ¿sí? Porque finalmente son servicios, medicamentos, procedimientos e insumos que terminaron beneficiando a ese número de usuarios. El segundo elemento o el segundo dato importante es que el 85% de esos usuarios está ubicado dentro del rango salarial de menor a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Allí está concentrada la población que recobra, el 85%, el 10% entre 3 y 6 salarios y mayor del 6 al 9 el 3% y ya digamos posterior al 9 es marginal con una participación del 1%. Y el tercer dato que es relevante es que cerca del 89% de esos recobros que le presentan al FOSIGA se terminan aprobando por CTC. Como la resolución 1328 está orientada a, si se quiere, sustituir el trámite que se hacía ante el CTC, pues quiere decir que el 89% de esos recobros en principio se van a tramitar a través de este mecanismo. Obviamente, cuando hablamos de los usuarios, fijémonos que todos, el 85% está ubicado en un rango salarial. Esto de entrada nos precisa los usuarios a los que está dirigido este aplicativo, son los usuarios del régimen contributivo, ¿sí? Aquí digamos que no estamos considerando los usuarios del régimen subsidiado, que esa es una de las precisiones que más adelante haré. Entonces son tres datos de contexto. ¿Cuáles son los objetivos de esta resolución? Como lo hemos dicho, digamos, en los diferentes eventos, pues el primero es eliminar el trámite de autorización ante el Comité Técnico Científico. El segundo es mejorar la gestión para el suministro de los servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el plan de beneficios. El tercero es mejorar la oportunidad y calidad de la información. Y el cuarto es implementar la ley estatutaria en salud, específicamente en el componente de autonomía médica con autorregulación. La viceministra Carmen Eugenia, en un evento realizado el día viernes, señalaba que este procedimiento, este mecanismo, no es otra cosa que un voto de confianza en la comunidad médica, en tanto se les está entregando la responsabilidad de la prescripción del no-post de manera integral y completa. Porque si ustedes observan, detrás de estos objetivos realmente eso se podría sintetizar en dos aspectos. Uno, en que ya el médico es el que va a tener esa responsabilidad, el médico o el profesional de la salud responsable de la prescripción, que en nuestro país son los médicos, los optómetras, los odontólogos, como vamos a ver en algunos casos específicos, los nutricionistas, pero digamos por norma, los médicos, los optómetras y los odontólogos. Entonces, es un tema de responsabilidad que recaerá en los médicos. Y el segundo tema es un tema del usuario.
todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para efectos de beneficiar al usuario, de disminuir los tiempos que el usuario tiene que pues agotar para efectos de acceder a un servicio, a un medicamento no POS. Frente a la comparación del antes y el después con la resolución 1328. Entonces, hoy la resolución 5395 del 2013 realmente establece únicamente el procedimiento de recobro ante el FOSIGA. Establece las etapas de la preradicación, la preauditoría, la auditoría y el pago. Eso es… No, pero es por el frío, gracias. Sí, le pueden bajar un poquitín. Entonces, ese es el objeto de la resolución. Con la resolución 1328, el ámbito de aplicación, si se quiere, se amplía. ¿Se amplía qué? A regular los temas asociados al acceso, a la prescripción, a la garantía del suministro y al análisis de la información. Lo demás, pues digamos que ya queda… pues que en los mismos términos, en las mismas condiciones, pero en esos aspectos que he mencionado está la diferencia. ¿A quiénes les aplica? La resolución 5395 hoy les aplica de manera específica a las EPS y a las entidades obligadas a compensar. De manera agregada nosotros las hemos llamado las entidades recobrantes. La resolución 1328, además de aplicarles a esos dos actores, les aplica a los prestadores de servicios y a los profesionales de salud, dado que de manera directa la resolución asigna unas responsabilidades a los profesionales y a los prestadores o a los proveedores de servicios y tecnologías no incluidas en el POS. En la 5395 no se hace alusión a la prescripción, solamente se hace una breve alusión a decir que es el médico tratante o el médico responsable el que tiene que soportar el no POS y debe mediar una solicitud y con esa solicitud se adelanta el trámite ante el CTC. Pero hasta ahí llega el tema, pero no se abordaba el tema de la prescripción en tanto procedimiento, en tanto responsabilidad. Ya en la resolución 1328 realmente ese es el énfasis de esta resolución, eso es lo novedoso y está sustentado en un aplicativo que les vamos pues a detallar más adelante. Respecto a la autorización, pues digamos que esa etapa de la autorización recaía completamente en el Comité Técnico Científico. Hoy con la resolución 1328 no está previsto que medie autorización alguna por parte de la EPS o por parte del prestador. Esa es una, digamos que esa autorización queda comprendida dentro de lo que hemos denominado la prescripción. Respecto a los servicios sociosanitarios o los servicios sociales complementarios que por efecto de los fallos de tutela o por efecto de la regulación de la orden 23 de la sentencia 760 se vienen reconociendo a través de los comités técnicos científicos, en la resolución 5395 pues no se hacía una alusión expresa. Hoy en la resolución 1328 cuando hacemos alusión a las juntas de profesionales de salud, pues sí hablamos de los servicios excluidos y de manera específica, como lo vamos a mostrar más adelante, los servicios sociales complementarios serán algunos de esos servicios que necesariamente tendrán que ir a la Junta de Profesionales de Salud para que obtengan la autorización. En esos casos específicos es que el suministro al usuario o al paciente deberá requerir o tendrá que una autorización adicional a la prescripción del médico. Finalmente, el trámite del recobro, pues en las dos resoluciones se mantiene igual como ya lo había visto, como ya lo había mencionado. ¿Cuáles son las precisiones de orden general que nos parece relevante señalarlo en todas las socializaciones? Lo primero es la cobertura del plan de beneficios con cargo a la OPC. ¿Sí? Esto ya está previsto en la resolución 5592 del 2015, es una resolución que emite el ministerio y en la que se definen los contenidos de ese plan de beneficios. La resolución 1328 no los está modificando. Yo siempre digo que en la resolución 1328 de manera específica en el aplicativo van a haber un conjunto de tablas que definen o que expresan un conjunto de medicamentos, de procedimientos, de dispositivos, unos servicios que hemos llamado específicos, los servicios sociosanitarios,
que el hecho de que estén allí puestos en la tabla para efectos de la prescripción, que eso no significa que el aplicativo esté definiendo las coberturas. ¿Por qué no está definiendo las coberturas? Porque las coberturas se definen en un acto administrativo que para esta vigencia pues es la resolución 5592. El segundo tema, que ya lo había mencionado brevemente, es que la resolución 1328 está orientada al régimen contributivo, a los afiliados del régimen contributivo. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento para el régimen subsidiado se mantiene con la resolución 1479 del 2015. Se mantiene en cabeza de las entidades territoriales y serán las entidades territoriales las que al definir uno u otro modelo de acuerdo con la resolución 1479 tomen la decisión de si adoptan y adaptan este procedimiento de la resolución 1328. La resolución dice de manera específica que si la entidad territorial lo quiere adoptar, lo puede hacer y que el ministerio les brindará el respectivo asesoría, asistencia técnica. En ese caso, al igual que las EPS, al igual que el FOSIGA, si la entidad territorial lo adopta, pues esa entidad territorial será un usuario más del aplicativo. El tercer aspecto, pues digamos que ya es un tema derivado de lo que he mencionado y es que en consecuencia la 1479 se mantiene vigente para el régimen subsidiado. El cuarto aspecto es que la resolución 1328 no está modificando las reglas ni los procedimientos vigentes asociados a la contratación, a la facturación y a la auditoría que actualmente hacen las aseguradoras frente a los prestadores y a las relaciones que estos tienen. El quinto aspecto que mencionamos es que las EPS, las entidades recobrantes, siguen teniendo la responsabilidad de recobrar ante el FOSIGA, no son los prestadores no van a interactuar con el FOSIGA, quien interactúa con el FOSIGA es la EPS, en este caso Café Salud. Sí, Café Salud es quien tendrá que seguir haciendo, armando los recobros, armando los medios magnéticos, remitiéndolos a través de PISIS, surtiendo las etapas de la preradicación, la radicación, esperando los resultados, haciendo la gestión respectiva para el levantamiento de la glosa, etcétera, etcétera. Que ya con los prestadores tengan que hacer, digamos, una alineación por efectos de que ya son menos los soportes, de que los soportes que quedan ahora en buena parte se derivan de la misma gestión que hacen los prestadores, por ejemplo la factura y la evidencia de entrega, que son los dos soportes principales que quedan, pues digamos que ya es un tema que los prestadores deben entrar a evaluar, porque si la factura no la presentan en debida forma, si la evidencia de entrega no la presentan conforme dice la resolución, pues necesariamente eso se va a traducir en una glosa y pues digamos que el poder objetar o subsanar esa glosa va a depender en buena medida en que el prestador le entregue los elementos suficientes a Café Salud para que éste pueda hacer lo correspondiente ante el FOSIGA. Y la sexta precisión es la transición. Todos los fallos de tutela previos al 1 de septiembre del 2016 o que aún no sean, o mejor, que se refieran, que autoricen servicios, medicamentos con fecha posterior al 1 de septiembre, pero si el fallo es previo al 1 de septiembre o lo propio con los comités técnicos científicos que hayan operado antes del 1 de septiembre y en virtud de esa operación hayan dado autorizaciones aún con posterioridad, pues digamos que se mantienen vigentes y derivado de esa orden del fallo de tutela o esa autorización del CTC, pues la EPS tendrá que con su red prestadora garantizar el suministro y posteriormente recobrarlo ante el FOSIGA. Entonces, esas son las 5 precisiones de orden general. 3 rutas hemos previsto para efectos de aplicar la resolución 1328 y poder acceder a los medicamentos, procedimientos e insumos del no POS. La ruta ordinaria, que es aquella en donde no media ninguna instancia, no media ninguna autorización, simplemente es el ejercicio del médico, del profesional de la salud, que derivado de observar los criterios de la misma resolución, de observar los criterios de nuestro ordenamiento jurídico, prescribe un medicamento, un servicio que no está incluido en el POS y lo registra en el aplicativo. La segunda ruta es una ruta en donde interviene una instancia adicional, una autoridad adicional al médico, que es la Junta Profesional de la Salud, de manera específica
Aquí estamos hablando que esa junta se va a referir a los servicios sociales complementarios, a algunos de los servicios sociales complementarios que hoy se vienen autorizando por el CTC. Y la tercera ruta es la ruta, digamos, la ruta para efectos de atender los fallos de tutela. La primera es una ruta, digamos, que descansa en los médicos y en los prestadores. La segunda ruta es una ruta que descansa en los médicos, los prestadores y las juntas. Y la tercera tiene una participación fundamental de las EPS, porque serán las EPS las que tengan que adelantar el registro en el aplicativo de lo que los fallos de tutela les estén ordenando. Entonces, frente a la primera ruta, ya digamos que hay el procedimiento, prevé las 6 etapas que ustedes ven en la diapositiva. La primera etapa es el tema de las validaciones administrativas. Aquí suponemos que el usuario ya sentado en el respectivo consultorio, pues ha sido identificado por parte tanto del asegurador como del prestador, y que si está allí es porque existe plena certeza de que ese usuario existe, de que ese usuario le pertenece a Cafesalud, le fue asignado a determinado prestador, que es del régimen contributivo y que se tiene, digamos, certeza de su estado de afiliación. Insisto, ya ubicados en el consultorio médico. Ubicados en el consultorio médico, el respectivo profesional de la salud hace el ejercicio, hace la revisión correspondiente, y producto de esa revisión, si considera que debe prescribirse un servicio que no está financiado con los recursos de la UPC, entonces tendrá que utilizar el aplicativo que el ministerio va a disponer. El aplicativo necesita un usuario y una clave, ¿sí?, para que lo pueda utilizar el respectivo profesional de la salud. Ese usuario y esa clave se debe tramitar una vez se haya validado, verificado que el profesional de la salud esté inscrito en el registro de talento humano en salud. Si no está inscrito en el registro de talento humano en salud, no podrá obtener un usuario y una clave. Y ahí, digamos, viene una de las primeras preguntas que hay que resolver por parte de Cafesalud y de su red prestadora, y es si ya validaron, si todos los profesionales de la salud están inscritos en el RETOS. Y si no, digamos que por eso nos acompaña Rafael, para que ahora en un espacio despejemos no solo las preguntas, sino también miremos el protocolo y podamos tener ese punto chequeado, porque es un tema que, insistimos, si no se ha validado, si no tenemos certeza de que los médicos, los odontólogos, los optómetras, las nutricionistas no están en RETOS, pues digamos que no se les podrá dar un usuario con su respectiva clave. Una vez se tenga el usuario con su respectiva clave, serán los prestadores de servicios de salud que hayan sido habilitados por Cafesalud a partir de lo que está en el REPS, quienes podrán, ya teniendo la claridad de que los médicos tienen el usuario, los podrán habilitar para efectos de que prescriban los servicios no POS. Esa habilitación, esa expresión de la habilitación no significa en ningún momento que el prestador vaya a asumir la responsabilidad o vaya a quedar con la facultad de definir a este médico sí le doy, sí lo habilito, a este médico no lo habilito. No, esa no es la función, si se trata es de poder organizar y controlar cuáles son los médicos o en general cuáles son los profesionales de la salud que van a tener esa tarea. Entonces, ahí viene que la prescripción se hace en ese aplicativo, que se debe tener un usuario, que debe estar validado en RETOS. Al concluir el ejercicio por parte del médico, eso significa que habrá diligenciado toda la información que el aplicativo le requiera, pues se van a generar 2 temas. Uno es el número de la prescripción, un número, y 2, la impresión de lo que ha sido registrado en el aplicativo, que va a operar como la orden o fórmula médica que el usuario se lleva al terminar la consulta médica. Con el número de la prescripción, la EPS de manera posterior tendrá que adelantar la tarea de garantizar con su red el respectivo suministro del medicamento del procedimiento que ha sido prescrito.
Uno. Dos, tendrá que monitorear que en efecto se garantice ese suministro. Y tres, posteriormente adelantará el recobro. Si no se tiene el número de la prescripción, la EPS no podrá adelantar el recobro ante el FOSIGA, porque dentro de la etapa de preradicación, cuando hoy Cafesalud manda los medios magnéticos al FOSIGA, ¿sí?, manda los TXT, ustedes saben que eso tiene una validación, y allí se valida, entre otras cosas, que exista un número de CTC. Entonces ya no se validará que tenga el número del CTC, sino que tenga una prescripción, que tenga el número de la prescripción. Si no se tiene el número de la prescripción, pues sencillamente la validación no resultará exitosa, se glosará y ahí digamos que se generará un reproceso. Por eso es muy importante que se tenga ese número de la prescripción. Con el número de la prescripción, entonces entramos a la otra etapa, que es el tema del direccionamiento, donde ya es una responsabilidad por parte de la EPS, en donde a partir de acceder a la información de la prescripción, tendrá que definir cuál es la red o cuál es el prestador que se encarga de entregarle el medicamento que ha sido prescrito. Para el efecto, insisto, entonces la EPS accede al aplicativo, accede en modo consulta y al acceder, pues digamos que allí verifica cuáles son las prescripciones que se han adelantado para los afiliados pues para sus afiliados. Luego viene la etapa de la prestación, luego la etapa, pues la prestación obviamente está en cabeza de las IPS, luego la etapa de la facturación entre la IPS y la EPS y finalmente el trámite del pago, el reconocimiento, que como les decía es un asunto que debe adelantar la EPS ante el FOSIGA. En la ruta excepcional es la ruta en la que interviene la Junta de Profesionales de la Salud y está, hoy ya digamos con toda claridad les podemos decir que esa Junta operará específicamente para algunos de los servicios que hoy denominamos servicios sociales complementarios, que los viene autorizando el Comité Técnico Científico, y me estoy refiriendo a los complementos o a los suplementos, en algunos temas, en algunos casos, digamos, a los pañales, a algunos servicios que por la misma condición del paciente, pues aunque tenga la connotación de cosméticos, el médico, digamos, elabora la respectiva argumentación y digamos que se pueden prescribir en un momento determinado. Entonces, allí, ¿cómo operará? Entonces, el médico entra al aplicativo, hace la prescripción común y corriente, el aplicativo tiene una tabla específica con esos servicios, si debe prescribir uno de esos servicios, pues adelanta el diligenciamiento correspondiente respondiendo las preguntas que están en el aplicativo y chequeado ese tema, ya el aplicativo le indicará que por ser ese uno de los servicios específicos o que requieren autorización de la Junta, debe remitirse a la Junta, va a la Junta se debe reunir, debe emitir un concepto, si el concepto es favorable, lo volvemos a enrutar para efectos de que sea la EPS la que lo direccione a qué prestador se encarga de entregárselo, y bueno, ya viene la prestación y la facturación, que es lo que ya habíamos explicado. Entonces, para esos de los servicios sociales complementarios es que realmente va a operar la Junta. Con eso cerramos una de las mayores inquietudes que tenían muchos actores, y es que cuando se leía la resolución 1328 se entendía entonces que la Junta iba a tener la posibilidad de definir y decir sobre muchas de las exclusiones que claramente no son financiables con los recursos del sistema. Aquí ya lo estamos acotando. También, como hay una pregunta reiterada, recurrente, sobre los medicamentos que no tienen su uso autorizado por el INVIMA, sobre esos habrá también una lista específica que, no teniendo el uso, habrá una lista específica, y los medicamentos que estén en ese listado el médico los podrá prescribir, y para esos también tendrán que ir a la Junta. Ese es, digamos, como el consenso que tenemos en el Ministerio. Lo que no esté allí, lo que no tenga el uso autorizado por el INVIMA y no esté dentro de ese listado específico, no se podrá prescribir, y por lo tanto el aplicativo no tendrá la opción
de adelantar el trámite correspondiente. Eso para efectos de darle cumplimiento a lo que señala el marco normativo de manera específica, el artículo 154 de la ley 1450 y la ley estatutaria. Obviamente que esos temas de las exclusiones, con todo el detalle, ustedes saben que el Ministerio está trabajando en el mecanismo que prevé la ley estatutaria para regularlo. Entonces muchos de estos temas necesariamente se van a afinar de aquí a febrero, marzo del próximo año, pero como la resolución empieza a aplicarse desde el 1 de septiembre, pues debe tener ya unas reglas previstas para este periodo de tiempo. La tercera ruta está asociada a los fallos de tutela. Entonces, aquí como les mencionaba, hay una participación activa de la EPS, porque el fallo de tutela pues le llega a la EPS. Entonces la EPS para ese propósito tendrá que definir unos médicos que tengan que tomar el fallo de tutela y a partir de la información que está allí, diligenciar el módulo correspondiente que estará en el aplicativo para este propósito que son los fallos de tutela. Aquí obviamente habrá que hacer la validación, si el usuario tiene tutelas previas, pues digamos que es un asunto que la EPS tiene que verificar, validar. Lo ideal es que empecemos a migrar lo que tenemos en fallos de tutela a las otras rutas, a la ruta ordinaria, en la medida en que ya gran parte de lo que hoy se genera por efecto de las negaciones en el no post es derivado del trámite que hacía el CTC, como ya no va a existir, sino va a existir es el criterio del médico, pues buena parte de esas tutelas las podríamos migrar para enrutarlas por la ordinaria sin que necesariamente sea este el camino. Pero mientras exista un fallo de tutela o no llegue un fallo de tutela a la EPS, pues la EPS debe darle cumplimiento y para ese propósito tiene que definir en la EPS un médico que también tiene que estar inscrito en RETUS, que también tiene que tener usuario y clave. ¿Sí? Si no cumple ese protocolo, no es que por ser un médico la EPS entonces no importa que no esté en RETUS, no, tiene que estar en RETUS, tiene que tener usuario y clave y ese médico es el que va a coger el fallo de tutela y lo va a registrar en el aplicativo. Allí digamos que la EPS tendrá que hacer también una labor de verificación para efectos de evitar que, por ejemplo, habiéndose prescrito por la ordinaria, digamos por el módulo que tienen los médicos de los prestadores, eso se convierta en un fallo de tutela y entonces le llegue el fallo de tutela, la EPS lo cargue aquí, ¿sí? Lo registre en este módulo y al final tenga entonces la prescripción de la ordinaria y el fallo de tutela aquí y al final entonces se termine duplicando el suministro de la entrega. Esa es, digamos, una responsabilidad que tiene que asumir la EPS, un control para evitar que eso suceda. ¿Cómo mitigamos que eso suceda? Pues cumpliendo los términos que están en la resolución. Si ya empezamos a tener problemas en la oportunidad, si el suministro no se hace dentro de los tiempos, pues de pronto ya no va a haber el fallo de tutela por una no autorización, sino que el fallo de tutela se va a derivar por un no suministro. Entonces, en esos casos se puede generar un fallo de tutela y ahí corremos el riesgo de estar duplicando, de estar entregando dos veces lo mismo y por eso digamos que mencionamos que es un tema de la EPS. Este protocolo, pues digamos que ya lo he explicado de una u otra forma, pero para que todos lo tengamos aún más claro entonces, la prescripción, ¿quién la realiza? La realiza el profesional de la salud. Como les mencionaba, por definición, el médico, el odontólogo y el optómetra, de manera excepcional el nutricionista y en el caso ambulatorio, ¿cierto? Sí, ambulatorio, hospitalario. Pues digamos que ya en eso Rafael ahorita nos ayuda para hacer la precisión, con unos temas ahí puntuales. Pero digamos odontólogo, médico y optómetra por definición. Entonces, esos son los que van a tener la responsabilidad de la prescripción. Previa validación en el RETUS. ¿Dónde se prescribe? En el aplicativo que el Ministerio dispone. Ese es un aplicativo que tiene un conjunto de reglas y validaciones que están reflejadas, digamos, dentro de la misma operación del aplicativo de tal forma que el médico no va a tener que diligenciar o transcribir mucha información. Realmente son campos en los que se van a responder unas preguntas o se van a seleccionar unas opciones que el aplicativo da. Lo cierto es que el mismo aplicativo
lleva a que el ejercicio de la prescripción no sea un ejercicio automático, como algunos están entendiendo, y es que entonces la prescripción se volvió automática y que simplemente escoger y seleccionar unas opciones y ya, no. El ejercicio sí tiene unos campos para que el médico los seleccione, la mayoría son de selección, de respuesta sí o no, tiene unos campos específicos para adelantar la justificación, pero aquí lo importante es que al concluir ese diligenciamiento de los campos del aplicativo, el médico está concluyendo que por ese diagnóstico, que con la evidencia científica, etcétera, etcétera, se requiere para ese paciente ese medicamento, ese procedimiento, ese dispositivo no POS. Entonces, lo que antes hacía la Junta, el Comité Técnico Científico, perdón, lo que antes hacía el comité, que era definir para los casos específicos, autorizar para los casos específicos un no POS, ahora esa tarea la tiene que adelantar el profesional de la salud. E insisto, no es un ejercicio automático, es un ejercicio consciente y deliberado, que requiere que el médico lo responda con base en su conocimiento, en su experticia y en el marco normativo. ¿Cómo se ingresa? Yo le decía, pues digamos se requiere un usuario y una clave, y al final, cuando se concluye pues la respectiva consulta médica, pues lo que se entrega es el reporte, el número que refleja ese reporte y la impresión de lo que ha sido prescrito. Los requisitos a considerar en la prescripción: estos requisitos antes en la resolución 5395 estaban puestos en cabeza del Comité Técnico Científico, hoy están en cabeza de los profesionales de la salud, y son 5 criterios que dentro del aplicativo, como lo vamos a ver ahora más en detalle, suponen un conjunto de causas que el médico tiene que validar. Entonces, la primera pregunta que el médico tendrá que responder es que el servicio o tecnología no se encuentre cubierta en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC. Si la respuesta allí es que sí está cubierta, pues el aplicativo no le funcionará. El aplicativo dirá, esta no es su ruta, busque la otra porque lo que está cubierto con la UPC no es por aquí. 2, que el uso, ejecución o realización del servicio o tecnología no cubierta haya sido autorizado por la autoridad competente. Entonces ya les explicaba que por regla todo tiene que tener autorización del INVIMA, tratándose de medicamentos o tratándose de los procedimientos debe estar en la CUPS. Si no lo está, pues entonces no se puede prescribir. En el caso de los medicamentos habrá una tabla específica para un conjunto de medicamentos. Los que estén allí se podrán prescribir, pero necesariamente van a la Junta de Profesionales en Salud. Tercer tema es que se haya agotado o descartado las posibilidades técnicas y científicas. Antes lo hacía el CTC, y pues como todos sabemos, cuando ese CTC migró a un tema administrativo, pues eso se hacía de manera automática. Aquí el médico pues tiene que decir, en efecto, yo ya agoté o descarté, y el aplicativo le va a enrutar para que pueda decir, lo agoté por estas razones o lo descarté por estas razones. No es simplemente que marque, no. Si marcó que agotó, indique qué fue lo que agotó, y si fue que descartó, indique por qué lo descartó, ¿sí? Lo propio con el cuarto tema, que la decisión de prescribir un servicio o tecnología en salud no cubierta en el POS sea consecuente con la evidencia científica, y finalmente que sea consecuente con los diagnósticos y con la condición clínica del paciente. Además de esas reglas, hay 3 asuntos que siempre precisamos, y es que los medicamentos, ya lo decía, deben tener autorización del INVIMA y prescribirse de acuerdo con el decreto 2200 del 2005. Cuando les hemos mostrado los pantallazos del aplicativo en algunas reuniones a los médicos, muchos hacen observaciones de por qué esos campos, que esos no deberían ser, pero todos los campos están sustentados en el decreto 2200 del 2005. De tal forma que el aplicativo realmente lo que refleja es lo que hoy está vigente en Colombia respecto a la prescripción. Hay unos casos específicos que nos han dicho, vea, nosotros utilizamos con determinada frecuencia estos medicamentos no tienen el uso aprobado por el INVIMA, por eso es que ahí ustedes ven 2 correos electrónicos en donde podrían remitir esos casos específicos para que el ministerio los evalúe junto con el INVIMA
y de considerar, digamos, viable o procedente, se puedan incluir dentro del listado que está estructurando el ministerio. El segundo punto son los procedimientos deben estar necesariamente en la CUPS, si no lo están pues no se pueden prescribir. El ministerio ha venido trabajando en una resolución que define un procedimiento para efectos de la actualización. Aquí el problema no es que se habilite por la vía del aplicativo de 1328 la prescripción de algo que no está en el CUPS, no. El problema es que está desactualizado, entonces tenemos que actualizarlo, por eso, digamos, la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas está trabajando con las sociedades científicas para actualizarlo. Entre más rápido las comunidades científicas, la comunidad médica nos apoye y más rápido podamos tener esa actualización, pues más rápido observaremos o tendremos dentro de la CUPS lo que necesitamos. Mientras tanto, no, pero aquí la precisión que nosotros queremos hacer es lo que no esté en la CUPS no se podrá prescribir. Y el tercer tema es derivado del principio de integralidad, y es que también ha sido recurrente que nos pregunten, bueno, ¿y cómo prescribo, cómo registro los insumos, los materiales que requiero para un procedimiento? Aquí la precisión es no, derivado de ese principio de integralidad, todo lo que resulte necesario e insustituible para hacer el procedimiento se entiende comprendido dentro del procedimiento, de tal manera que cuando el médico esté prescribiendo un procedimiento, pues se está entendiendo que incluye los respectivos insumos. Eso en la práctica se traduce en una optimización de los tiempos para los médicos, para los profesionales de la salud, porque hoy lo que hemos observado es que muchas EPS le piden a sus prestadores, le piden a sus médicos que tienen que registrar en el detalle, pues digamos que ese detalle no ha lugar. Obviamente hay unas excepciones, ¿cuáles? En los casos en que los diferentes actos administrativos del ministerio digan, bueno, si se está cubierto con el POS 100, a partir del 101 pues ya no POS, entonces en esos casos pues se tendrá que indicar, pero esos no son más de 3 o 4 y el mismo aplicativo los tendrá, de tal forma que el médico tendrá la precisión de cuáles son esos casos específicos. Ahí han surgido muchas preguntas, sobre todo de los laboratorios, de las farmacéuticas, que dicen, no, es que hoy veníamos recobrando y nos venía el FOSIGA pagando dispositivos, materiales e insumos de manera aislada, cosa que nos preocupa porque necesariamente dentro de la auditoría que hace el FOSIGA se validaba que estuviese dentro de un procedimiento. Si eso no está, digamos que, y eso, si esa regla no se cumplió, pues tendrá que adelantarse el respectivo ejercicio de restitución porque entonces se aprobó el recobro mal. Los soportes que tuvo en cuenta la auditoría no eran los que son, pero no porque en un momento determinado se haya aprobado el recobro, eso no justifica o no soporta el tema de que esto se desconozca y por lo tanto no se prevea dentro de la resolución. Las juntas médicas, aquí digamos que a mí me gusta hacer como un paralelo entre las juntas médicas y los comités técnicos científicos, porque también derivado de la lectura de la resolución hay quienes dicen no, las juntas médicas no van a hacer otra cosa que lo que hacían los CTCs y aquí están desapareciendo una figura para darle lugar a otra. Lo primero que hay que decir es que no es comparable los dos mecanismos, si no es comparable primero por la conformación. Las juntas de profesionales de la salud, como está hoy previsto en la resolución 1328, pues estará integradas por médicos o por profesionales de la salud, de los cuales uno debe ser médico par del que prescribe. Ahí, digamos que hemos recibido observaciones en donde nos dicen, como la junta se va a encargar de los servicios sociales complementarios, debería haber alguien con un perfil social para que pueda hacer la validación correspondiente. Sí, del tema de los pañales, del tema de los suplementos, es un tema que estamos evaluando. Entonces, la primera diferencia es la conformación. Antes en el comité técnico científico había participación de los usuarios y no se cumplía con cierto rigor que los médicos que participaran allí fueran no médicos administrativos. ¿Sí? Aquí digamos que necesariamente el prestador tiene que garantizar que esas juntas de profesionales pues sea una junta conformado por personal, por profesionales de la salud que se dediquen a labores asistenciales, que conozcan el tema de tal manera que puedan dar una discusión académica soportada para que emitan el concepto, negando o aprobando lo que el médico ha señalado. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es el alcance. Antes el CTC se encargaba de todo el no POS, ¿sí? De todo, medicamentos, procedimientos, insumos, todo pasaba por allí.
Si el CTC lo autorizaba, se convertía, digamos, en una autorización sujeta de recobro, de lo contrario no. Aquí no todo va a pasar por la Junta, solamente los servicios sociales que hemos mencionado y esos medicamentos que no tienen autorización por parte del INVIMA. Lo demás, pues no requiere Junta, pero ¿qué esperamos de las juntas? Que es un tema que lo vamos a reforzar en una resolución con la que vamos a hacer algunas precisiones respecto a la 1328. Y es que las juntas deben empezar a generar, nosotros lo hemos llamado como doctrina, otros lo llaman los protocolos, las guías, pero tienen que empezar a generar esa documentación de tal forma que soporten lo que hacen dentro de su respectiva IPS, de tal manera que los casos que se sometan a la Junta, al principio implicará un trabajo, un esfuerzo importante, pero en la medida en que esos temas sean objeto de discusión dentro del prestador, pues esos casos ya, digamos, se tiende a estabilizar y dentro de un año, cuando se llegue otro caso, igual que el que le sometieron el 3 de septiembre, pues sepa el prestador cómo actuar, que bajo unos criterios objetivos pueda definir el prestador, bueno, cuando a mí me llegue una solicitud de un médico que ordene darle pañales a un paciente, en esta IPS damos pañales bajo estas circunstancias, ¿sí? Los damos para personas de la tercera edad que estén ubicadas en este rango salarial, con esta capacidad económica, que tengan estas enfermedades y damos tantos pañales bajo estas condiciones y queremos llegar a eso. Un tema, digamos, que resulte de la misma deliberación, de la misma dinámica, de la operación de las juntas de los profesionales, por eso digo que vamos a reforzar mucho, porque no se trata de simplemente que entonces lo que antes hacía el Comité Técnico Científico, que era expedir conceptos automáticos de carácter administrativo, pues que ahora la Junta lo haga, que coja, digamos, que esa dinámica, no. La idea es que la Junta sí tenga un ejercicio académico, científico importante. El otro tema es la operación, los días en los que la Junta debe emitir el concepto de manera posterior a la prescripción son 5 días hábiles siguientes y allí pues tiene que emitir el concepto. El aplicativo, digamos que ese es uno de los ajustes que se están haciendo, el aplicativo va a permitir registrar esa decisión de tal forma que la EPS, una vez ya registren el concepto por parte de la Junta, pues pueda continuar el respectivo trámite para darle al usuario lo que ha sido prescrito y que tenga concepto positivo. Común a todas las rutas está el tema de la garantía del suministro, entonces esa garantía del suministro inicia primero por la tarea que tiene que hacer la EPS de consultar en el aplicativo las prescripciones de sus afiliados. A partir de ese momento entonces deberá indicarle al usuario cuál es la fecha en la que se le va a entregar el medicamento, en la que se va a adelantar el procedimiento, la dirección del prestador, el nombre del prestador y la resolución prevé unos tiempos, 5 días hábiles a partir de la fecha de prescripción para los servicios ambulatorios. Si el médico ha considerado que ese servicio, aunque fue ambulatorio, se requiere con cierta prioridad, la resolución prevé que sea un día calendario. Si se trata de servicios en urgencias, en atención con internación, pues de manera inmediata, como las normas lo prevén, la resolución dice que máximo dentro de las 24 horas siguientes se tiene que dar la garantía del suministro. Y finalmente hay un cuarto escenario y es en los casos en que se requiera pues un tiempo adicional por efectos para cirugías programadas, vitales no disponibles, ya temas digamos muy propios del ámbito hospitalario o que aún no siendo del hospitalario, insisto, requieren alguna programación y que no se podrían adelantar dentro de los 5 días que están previstos en la resolución. Entonces allí la resolución prevé que se tiene que hacer dentro de un tiempo que resulte razonable, prudencial, sin que ese tiempo prudencial signifique que se está atentando contra la oportunidad y contra la calidad que el usuario requiere. Finalmente está el trámite, entonces ya hemos evacuado las fases de acceder, digamos, a la consulta, ya se evacuó la consulta, se prescribió, se direccionó, se prestó el servicio,
se facturó, ya la EPS tiene los documentos para recobrar, entonces, ¿qué le presenta al FOSIGA? Lo primero, insisto, es dentro del TXT, dentro del medio magnético, la EPS tiene que registrar el número de la prescripción. Tiene que presentar la información del medio magnético debidamente y pues soportado, coherente con los soportes. Y tratándose de los recobros que se deriven de la ruta 1, que es la ordinaria, pues tendrá que entregar la evidencia de entrega y la factura o documento equivalente. Si hablamos de la ruta 2, que es en la que participa la Junta de Profesionales de la Salud, adicional tendrá que emitir el concepto de la Junta, ¿sí? Si se trata de la ruta 3, que es la ruta de los fallos de tutela, además de la prescripción que se genera también cuando el médico de la EPS ha registrado la información del fallo de tutela en el aplicativo, pues tendrá que registrar lo que hoy ustedes conocen como el MYT-02 y los soportes, que son el fallo de tutela, la factura y la evidencia de entrega. Con esos soportes se tendrá que adelantar el trámite ante el FOSIGA. ¿Qué temas se van a validar? Que es importante que los conozcan ya y que aquí los anunciamos. Primero, consistencia físico-magnético. ¿Sí? El FOSIGA hizo el intento de validarlo hace mucho tiempo. Los que trabajábamos en recobros hace 4 años sabemos que varias resoluciones prevían que la información que se registrara en el medio magnético debía ser coherente con los soportes. Y eso se terminaba glosando el 80% porque las fechas no coincidían, porque los nombres o de los medicamentos o los procedimientos o los códigos no eran los… Y en el marco del rediseño del recobro que se hizo con la resolución 5395 derivado del auto 263, se terminó adoptando como criterio que los soportes eran los que determinaban y los que soportaban el pago. Y ahí se adelantaron unos planes de mejoramiento con todas las EPS, con Café Salud, con Saluco en su momento, con Cruz Blanca, con todas las EPS se les dijo, ustedes están incurriendo en estas incidencias, en estos errores y tiene que mejorarse. Se dio un tiempo y esos planes de mejoramiento a la fecha debieron haberse cumplido su totalidad, razón por la cual una vez entre la resolución 1328 se validará la consistencia que está registrada en la prescripción, la información que está en los TXT y los soportes. Obviamente no será una consistencia sobre los 70 campos que hoy tenemos, pero sí sobre unos campos que son específicos. ¿Y por qué la consistencia en este procedimiento es necesario garantizarlo? Porque como veíamos va a haber uno de los objetivos más importantes es el análisis de la información. Si la información no es consistente, pues no se podrá monitorear ni lo que se está prescribiendo, ni quién está prescribiendo, ni dónde está prescribiendo, ni por qué está prescribiendo. Entonces, para efectos de responder esas preguntas, obviamente con todos los protocolos de seguridad que implica la historia clínica y demás, para no generar alerta de que entonces van a publicar las historias clínicas, no, digamos que por eso la resolución prevé que en el marco de sus competencias, pues a cada quien se le entregará la información para que desarrolle sus funciones, pero sí para efectos de poder hacer el monitoreo, para efectos de hacer el análisis de la información, necesitamos que esa información sea coherente y consistente. Por eso es que la información de los soportes tiene que ser coherente con la información que se esté registrando en los medios magnéticos. Y en los medios magnéticos no solo me refiero al TXT, al MYT-01 y 02 que se va a seguir presentando, sino a lo que esté dentro de la prescripción, de tal forma que se pueda hacer la traza y al final lo que termine, digamos, es garantizándose, insisto, la coherencia de los datos. La resolución prevé un plan de contingencia para dos situaciones, o cuando no se pueda acceder y registrar en el aplicativo derivado de problemas de conectividad, o dos, cuando en el aplicativo por X o Y razón el servicio o tecnología no se encuentre disponible. En los dos casos, la resolución prevé que el médico
hará la prescripción en las condiciones normales habituales que hoy se hace y que posteriormente o el prestador o la EPS cargará la información al aplicativo dentro, de hecho se pone un término que es dentro de las 48 horas siguientes. Con esto, ¿qué se quiere señalar? Que en ningún momento ni el aplicativo ni el trámite de la resolución 1328 se puede constituir o convertir en una barrera o en un obstáculo para que el médico pueda prescribir y mucho menos para que al usuario se le atienda y de manera posterior se le suministre lo que ha sido prescrito. Entonces, en el primer punto que se deriva de la conectividad, pues digamos que está el tema monitoreado con el Ministerio de TICS, donde digamos que existe como la tranquilidad, obviamente incidencias se presentarán como en todo sistema de información y los tendremos que, digamos, activar con nuestros planes de contingencia que tengamos en los prestadores, que tengamos en las EPS, o si el error se deriva desde el mismo ministerio, pues digamos que se activará el plan de contingencia para efectos de mitigar lo que supone a temas asociados a conectividad o a integración. Pero en el segundo, que es que el servicio de la tecnología no se encuentre disponible, allí digamos que la alerta principalmente está asociada con los procedimientos que algunas personas nos han dicho no están en la CUPS. Por eso la invitación es a que a través de las comunidades, de la comunidad científica, la comunidad médica, pues se haga el ejercicio para que esa CUPS se actualice rápidamente y el aplicativo disponga de la información necesaria. El mensaje que también les hemos dado, hoy los prestadores saben la realidad a la que se enfrentan en el momento de la prescripción. Digamos que sería excepcional estando ya frente al paciente que diga, y esto no está en el aplicativo. Entonces un poco la invitación es a que ese ejercicio de la revisión de las tablas se haga para que se nos informe de cuáles temas definitivamente no están y nosotros podamos reaccionar de manera previa y oportuna frente a la disponibilidad. Finalmente está este correo de soporte prescripción 1328@minsalud.go.co, donde estamos recibiendo los comentarios, las preguntas. Nos han llegado muchas preguntas, no necesariamente asociadas con los ajustes o con la novedad de la 1328, sino ya con temas de coberturas, con temas tecnológicos que tendrían que entrar a resolver los prestadores, las EPS, con temas que son discusiones del mismo sistema. En razón a eso, algunos actores, porque pueden estar aquí, nos han remitido derechos de petición, les hemos pedido algunos plazos para poder responder de manera integral esas inquietudes y poder, digamos, avanzar. Entonces, esto era lo que teníamos previsto para la primera parte, que era como la socialización y esas precisiones de orden general. Ahora los dejaré con las ingenieras, con la ingeniera Patricia, con la ingeniera Dolly, quien ya nos va a presentar el detalle, los anexos técnicos, salvo que, no sé, si hayan algunas preguntas, Rafael, si quiere hacer algunas precisiones respecto al tema de retos, bueno, y respecto al tema de una vez de los nutricionistas, ¿listo? Entonces, podríamos como despejar las preguntas que sean como conceptuales, ¿sí? Que nos pasen los papelitos y los vamos respondiendo, las preguntas que sean como conceptuales, de manera simultánea a que Rafael haga las precisiones frente al tema del retos y luego ya miramos el componente tecnológico. Entonces, Rafael. Gracias, doctor. Buenos días. Mi nombre es Rafael Borda, de la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud. Y en donde manejamos varios temas, entre esos todos los temas que tienen que ver con la información y conocimiento del talento humano en salud. Pues quisiera como primero dar una breve explicación de qué es el RETUS. Espérate, ¿no estaba acá? ¿Sí? Esa no está. Sí. No estaba la otra presentación. Referirme al RETUS. El RETUS es el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud.
Este Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud es el proceso de inscripción en un sistema de información donde aparecerán todas las personas que se consideren talento humano en salud, que son profesionales, auxiliares, técnicos, tecnólogos, especialistas, maestros o doctores, ¿sí?, y que han cumplido requisitos para el ejercicio. O sea, una vez hayan obtenido su título, su certificado, las personas del talento humano en salud obtienen la autorización del ejercicio anteriormente ante las Secretarías de Salud y el Ministerio de Salud y ahora a través de la inscripción en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Esto quiere decir que las personas que ya habían tenido autorización del ejercicio antes de empezar en operación el RETUS, continúan con su autorización del ejercicio y el correspondiente entidad, Secretaría de Salud o Ministerio, debió haberlos subido al Registro Único Nacional para que continúen en su ejercicio. El RETUS hoy contiene información personal de las personas y de talento humano en salud, contiene la información académica, o sea que contiene pues en qué profesión, qué título, qué certificado tienen, ¿sí? Contiene información de servicio social obligatorio para los que aplica el servicio social obligatorio, porque las profesiones de medicina, odontología, enfermería y bacteriología, y contiene una información sobre las sanciones ético-disciplinarias. ¿Quiénes nos reportan al RETUS? Al RETUS nos reportan hoy esta información, toda la información histórica anterior a la operación del RETUS, la hemos subido automáticamente y esa información fue reportada por el mismo ministerio que tuvo la competencia de autorizar el ejercicio hasta el año 94 y por las Secretarías Departamentales de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, que tuvieron la competencia desde el año 94 hasta la fecha y la Secretaría de Salud de Bogotá desde el año 2000 a la fecha. O sea, la información histórica debe estar ya subida en el RETUS, reportada por estas instituciones, y hay una información que se va actualizando, que son las nuevas personas que ingresan al RETUS, los nuevos profesionales que obtienen su título o las ocupaciones que obtienen su certificado y también debe haberse hecho el proceso de inscripción en el RETUS. Las otras instituciones que hoy están reportando al RETUS son los colegios profesionales. En la Ley de Talento Humano en Salud del año 2007, en esa ley se estableció la creación de los colegios profesionales de la salud. Hasta la fecha solamente hay 6 colegios profesionales que están reportando al RETUS, que son el de medicina, enfermería, bacteriología, fisioterapia, fonoaudiología y química farmacéutica. Estos colegios ya están informando al RETUS todas las inscripciones que se están realizando. Pues para el caso de los médicos, por ejemplo, ya las secretarías no están entregando las resoluciones que autorizaban el ejercicio, igual para las otras profesiones. Ya las personas, una vez cumplido el requisito, van al colegio respectivo y procede la inscripción en el RETUS y la emisión de la tarjeta profesional, de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud. Las otras entidades que nos reportan al RETUS son los tribunales de ética, los tribunales de ética de medicina, de optometría, de odontología, de enfermería, que son los que están constituidos hasta el momento por norma y que están operando. Ellos tienen que reportar al RETUS todas las sanciones ético-disciplinarias que ya tienen fallo en firme. O sea, el RETUS contiene un módulo de información sobre las sanciones
de fallos éticos disciplinarios. Esta es la información general pues, sobre el Registro Único Nacional. Actualmente podemos decir que hay aproximadamente 600.000 registros de talento humano en salud en el RETUS. Se está alimentando y actualizando permanentemente con las nuevas inscripciones que se hacen y por algunas dificultades no tenemos dijéramos la totalidad de todo el talento humano en salud allí inscrito en el RETUS, más por el no reporte de las secretarías de salud que pues no han cumplido con los términos para reportarnos toda la información completa. Bueno, ya entrando en materia, pues quisiera explicarle, pues ya como lo ha dicho el doctor Álvaro, nosotros en la resolución 1328, un requisito para entrar en el tema de prescripción es estar inscrito en el RETUS, estar inscrito en este Registro Único Nacional. ¿Para quiénes? Para quienes prescriben, médicos, odontólogos, optómetras y nutricionistas en algunos casos. ¿Cómo saber que estoy inscrito en el RETUS? En la página web.cispro.gov.co encuentran un enlace con RETUS y dice consulta al RETUS. En esa consulta individual, ¿sí?, va a aparecer, digitando el número de la cédula, ¿sí?, va a aparecer la respuesta si está o no está. La consulta es una consulta muy rápida, no es una consulta, no le va a mostrar todos los datos académicos, personales, de sanciones, solamente le va a emitir un mensaje de si se encuentra en RETUS o no se encuentra en RETUS. Esa consulta, en caso de que se encuentre en el RETUS, no hay inconveniente y prosiguen con el aplicativo, proseguirían con el aplicativo de prescripción para realizar pues el ejercicio completo. En el caso de medicina, pues para quienes no aparezcan en el RETUS, en el caso de medicina está el mensaje, bueno, yo no estoy en el RETUS, entonces allí hay un mensaje donde le dice acuda al Colegio Médico Colombiano, ¿sí?, para hacer la actualización en el RETUS. Entonces, algunas personas posiblemente no se van a encontrar ahí, entonces tendrán que entrar en la actualización a través del enlace que tiene el Colegio Médico Colombiano, que es saracolegiomédicocolombiano.org. En ese enlace, allí les van a pedir la información personal, la información académica y la información de servicio social obligatorio, y tendrán que adjuntar los documentos pertinentes, el documento, pues la cédula de ciudadanía, la tarjeta profesional de médico, la resolución que les autorizó el ejercicio y pues para el caso de los profesionales pues si cumplieron el servicio social obligatorio o la resolución de convalidación del título en algunos casos de los títulos emitidos en el extranjero. Esa actualización la estamos haciendo con el Colegio Médico Colombiano, allí validamos conjuntamente entre el ministerio y el colegio esa información que envía el profesional y el colegio procede, una vez validada la información, a hacer la actualización en el RETUS. Esto es para el caso de los médicos. Para el caso de los profesionales en optometría, odontología y nutrición, no, pues en razón a que no han constituido colegio profesional aún, pues no hacemos ese tema de actualización con colegios, sino lo hacemos directamente con las secretarías de salud correspondientes. Si obtuvieron, dependiendo de dónde obtuvieron la resolución que les autorizó el ejercicio. Entonces, si es de Magdalena, pues tendrán que acudir a Magdalena para que actualice sus datos en el RETUS.
Si es del ministerio, porque antes el ministerio autorizó el ejercicio antes del 94, entonces el mismo ministerio tendrá que actualizar los datos conforme a la solicitud que haga el profesional. Los profesionales, pues en odontología, igualmente que los médicos, deben haber cumplido su servicio social obligatorio y ese dato debe aparecer en la resolución que les autorizó el ejercicio, en la resolución correspondiente, y la Secretaría de Salud correspondiente es quien debe hacer la actualización en el RETUS. Allí les va a aparecer el mensaje completo. Cuando desplieguen, pues no estoy en RETUS, aparecerá el mensaje completo de cuál es el procedimiento a seguir. Igualmente, pues hay un directorio también de secretarías de salud para que se pongan en comunicación. Ese básicamente es el tema pues del proceder, dónde consultar, qué hacer si no estoy en el RETUS. Cualquier información pues que no tengamos claridad sobre este punto, nos pueden consultar al correo retus@minsalud.gov.co. Con el tema de nutricionistas, la prescripción la podrán hacer en el respectivo módulo que va a quedar en el aplicativo, un módulo de prescripción para los nutricionistas. Esa prescripción la podrán hacer, pues en el caso de prescribir alimentos, complementos o suplementos, previa la consulta o valoración nutricional de un médico, del médico. O sea, la prescripción la puede hacer la nutricionista, pero anteriormente tiene que haberse producido pues la valoración nutricional del médico. Si la prescripción es ambulatoria, estará sujeta al concepto de la Junta de Profesionales, si la prescripción es ambulatoria. Si la prescripción es hospitalaria, se sigue la ruta que está en el módulo de prescripción para nutricionistas. Entonces, ahorita pues atenderé las consultas que sean necesarias, pues no, en el registro pues lo seguimos alimentando y pues le doy la palabra a las ingenieras. Una pregunta. Las especialidades, la pregunta dice, el RETUS, el registro también se debe realizar para especialidad de urología, que si se debe realizar para urología. Todas las especialidades tendrán en su momento que quedar la información en el RETUS, pero en este momento la información básica es de la profesión de pregrado, ¿sí? De pregrado, nada más. Las especialidades debe reportarlas como una novedad el profesional cuando obtiene su título de especialista, en el caso del colegio médico, al Colegio Médico Colombiano, reportarla como una novedad para que el colegio médico proceda a inscribirla en el RETUS y identificarla en la tarjeta de identificación. Entonces, para todas las especialidades, hasta el momento, el RETUS es obligatorio para las profesiones, ¿sí? Las especialidades quedan como un reporte de novedad para el registro. Bueno. Algunas preguntas asociadas con la presentación en el tema de prescripción. Y ahí salimos al break, volvemos y ahí retomamos el tema de las ingenieras y con ocasión de la presentación resolvemos gran parte de las preguntas que nos han hecho que tienen que ver con los usuarios, con el tema tecnológico, y al final respondemos las otras y las que pues resulten de aquí al final de la jornada. Bueno, buenos días. Mi nombre es Olinda Gutiérrez, soy la subdirectora de beneficios. Voy a dar respuesta a estas preguntas.
¿Qué pasa con los medicamentos que generalmente están en el POS, pero se requiere formulación de marca comercial? Es muy importante tener en cuenta que en la resolución 5592, en el artículo 40, hablamos de prescripción. Sabemos que realizar esa prescripción por denominación común internacional, pero igualmente eso no limita para que las EPS se entreguen el genérico o de marca. Ahí está, siempre y cuando esté autorizado a nivel del INVIMA. 2, si es un medicamento de estrecho margen y ya me han autorizado cierto medicamento, digamos un fenobarbital o alguna cosa de estrecho margen, entonces yo continúo con eso, independiente, ya si después ese paciente no me responde a ese medicamento, pues yo lo cambio y cuadro la dosificación de con lo que está en el plan de beneficios de lo de estrecho margen. Esas son las indicaciones. Con respecto a lo de, esa es la primera pregunta. Entonces, no hay limitación para entrega de genéricos o de marca. La cobertura del plan de beneficios resolución 5592 del 2015, una flechita, la aplicación tiene cargado solo lo que no tiene cobertura, sí. Ahí van a encontrar todas las tablas y para que ustedes puedan verificar, porque ustedes también van a tener en el aplicativo donde van a decir, tienen que descartó un procedimiento del plan de beneficios, entonces donde ustedes van a poder coger sí y entonces ustedes van a tener que describir cuál, porque la idea es realizar esa trazabilidad para poder utilizar, siempre tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar lo del plan de beneficios y después descartar y acá va a estar todo lo que va a ser no POS, ¿listo? Y si ustedes quieren también encuentran las tablas de cobertura, nosotros las tenemos disponibles en la página del ministerio a nivel de POS, ahí las encuentran todo con la cobertura, si es POS, no POS y encuentran la trazabilidad. ¿Se tiene en cuenta que no está en el POS? Bueno, ya les di respuesta. ¿Cuándo podemos tener estos listados de insumos y medicamentos para la parametrización? Pues lo de insumos y procedimientos ya están en las tablas, estamos modificando, estamos haciendo unos ajustes a nivel de medicamentos, el tiempo sí, ¿para agosto? ¿Para cuándo? La última semana de julio y para que ustedes puedan parametrizar el aplicativo, para poder formular. Que sea mejor. ¿Cómo se van a manejar los medicamentos de vitales no disponibles? En el aplicativo, ahí también va a haber un ítem o un enlace donde dice vitales no disponibles. En el momento de que hagan clic en el vital no disponible, se va a desplegar la tabla que va a estar parametrizada de acuerdo con la información que nos da el INVIMA. Entonces, eso va a estar ahí. Bueno. Y los magistrales, a nivel de los magistrales sí estamos pendientes porque de ese estamos adecuando tanto magistrales como para nutrición para que se puedan formular, porque la idea es darle facilidad al médico para que lo pueda utilizar, eso es más a nivel ambulatorio y tanto hospitalario, pero entonces en el ambulatorio estamos mirando si es por nombre comercial o cómo le queda más fácil, porque pues uno de médico, usted sabe que no se sabe todos las 10 componentes que pueden tener, sino la nutricionista donde ya lo refiere o puede ser simplemente lo que sea más fácil para poderlo registrar. En eso a nivel de magistrales. ¿Bajo qué criterio de estudio se decide qué medicamentos off-label no se pueden prescribir? Yo como médico tengo una responsabilidad, o cualquiera. Yo tengo que formular lo que esté habilitado no, sino que esté certificado por la entidad competente. ¿Cuál es acá? Si yo me voy a un medicamento, es el INVIMA. Yo como médico, si voy a formular un medicamento off-label, yo voy a tener esa responsabilidad hacia el usuario, ¿Por qué lo digo? Porque si el laboratorio a mí me registró con cierta indicación o si sienta para ciertas indicaciones, ese medicamento, el laboratorio, si llega a pasar algo extraordinario, Dios no quiera, le pasó algo al paciente y hay una demanda, el paciente ¿a quién va a demandar? No va a demandar al laboratorio, ¿por qué? Porque es que yo como laboratorio le digo, yo no lo registré para esa indicación, no está autorizado. Entonces, ¿quién responde? El médico. Estamos en medicamentos y en procedimientos es lo mismo. Entonces, eso lo que va a responder es el médico. Si nos vamos a la realidad, pueda que sea excelente resultado, perfecto, excelente resultado porque tienen evidencia científica y eso. Como nosotros estamos trabajando desde el ministerio y la idea es
porque desde la autonomía médica y proteger también al médico para que puedan formular y darle la mejor atención al usuario para el derecho fundamental a la salud, se está trabajando desde el ministerio y se solicitó a las sociedades científicas para que informen cuáles son los medicamentos off-label que muy frecuente recobran. Ay, eso, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que recobran? Entonces se solicitó a las sociedades científicas, estamos que ellos manden esa información para decir este medicamento, porque es un trabajo que nos toca hacer. Si yo como médico tengo evidencia de ese medicamento, pues la idea es aportémoslo para mirar a ver qué podemos hacer, para trabajar en conjunto con el laboratorio, con las industrias farmacéuticas y con el INVIMA. Si yo puedo reunir y ya después de trabajo tengo 10 o 15 medicamentos, digamos para cáncer, que es muy frecuente, de los que usen medicamentos off-label, la idea es realizar un trabajo en conjunto con las industrias para decir, mire, estos son los medicamentos, las sociedades aportaron esta evidencia científica, a ver qué posibilidad de que ellos puedan registrar eso ante el INVIMA y también hacer una negociación con el INVIMA a ver cuál es un mecanismo rápido para poder legalizar o poner esas indicaciones a esos medicamentos. Entonces, esa es la idea, con eso se da un cubrimiento pues tanto para el médico como para los otros. A nivel de CUPS, si el procedimiento no está en la CUPS, que es la clasificación única de procedimientos, que es la resolución 4678 y la 1352 actualmente, si no está, no lo van a poder registrar. Primero porque esos son los procedimientos que están avalados acá a nivel de Colombia. Estamos trabajando, sí, llevamos 10 años que no nos habíamos actualizado la clasificación única, pero ya la empezamos y estamos trabajando actualmente con todas las sociedades científicas que son las que nos avalan esos procedimientos. Les comento, estamos trabajando con hemodinamia, cirugía bariátrica, cardiovascular, electrofisiología, trabajamos con cirugía plástica en estos 2 meses. La idea es que ahorita en julio podamos sacar otra resolución para poder que estén más los procedimientos. Hemos tratado de acercarnos ya, se nos han acercado varias sociedades científicas con el fin de traerlos porque nosotros tenemos una metodología para poder realizar esa actualización. Y como ese es un procedimiento que es continuo y que es muy dinámico porque la evolución de la tecnología es muy rápida, entonces estamos también, y ya salió un proyecto y ya recibimos observaciones a un proyecto de resolución donde estamos estandarizando una metodología y estableciendo un grupo de trabajo con las mismas sociedades científicas que si la sociedad de dermatología le faltó un procedimiento, la idea es que se pase por ese comité, se evalúe y se pueda sacar un acta donde diga se van a modificar estos. No todo el proceso que venimos haciendo porque nos podemos llevar un año y medio de acuerdo a ese trabajo, entonces es para agilizar ese trabajo. Entonces, eso es con referente a lo de los medicamentos, de los off-label y lo de procedimientos. Esta pregunta sí es, ¿qué tiempo aproximadamente se demora el medicamento en realizar este ejercicio? ¿Cuánto tiempo se demora el médico en realizar? ¿Ahorita? Bueno, estas otras 2 preguntas, entonces las respondemos después del aplicativo. No sé si tienen algo más de procedimientos o medicamentos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Bueno, entonces los vamos a invitar para que hacia el fondo de este primer piso del hotel vamos a encontrar una zona de refrigerio para que nos tomemos un break de 15 minutos y volvemos y regresamos aquí a las 8:15 para continuar con nuestra capacitación. Muchas gracias. Perdón, 10:15.